conectar con el doctor. Proseguiremos en todo caso con el programa a cargo de la doctora Fresia Rojas Zunini. La doctora Fresia Rojas Zunini es ex resolutora en recursos impugnatorios de la Administración Tributaria SUNAT, magíster en Derecho Tributario, especialista en Derecho Administrativo Sancionador, docente universitaria, directora de la Sociedad de Derecho Tributario y Política Fiscal APEC Juris, ex jefa del área legal del Estudio Chumán, Saavedra, asociados y asesores tributarios SAC, y actualmente socia del estudio jurídico ORA Abogados Asociados SAC. La doctora Fresia Rojas nos va a explicar su tema titulado Medidas tributarias emitidas en la Declaratoria de Emergencia Nacional. Sin más, cedo la palabra a la doctora Fresia Rojas Zunini. ¿Cómo están? Buenos días, estimados amigos. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? ¿Está claro el audio? Perfecto. Buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento al Instituto de Investigación Iberoamericano APEC Juris en representación del doctor Juan Castañeda Méndez. Muchas gracias por la invitación. Asimismo, a la Asociación de Derecho Crítico por la organización de este primer seminario en Derechos Humanos y Poblaciones Vulnerables, Trabajo, Ruralidad y Discapacidad. En esta oportunidad abordaré el tema titulado Medidas tributarias declaradas en el estado de emergencia. Pues bien, antes de ingresar a abordar cada una de las medidas tributarias que en este caso ha adoptado el Estado en el marco de esta declaratoria de emergencia, cabe señalar que a través del Decreto Supremo número 008 del 2020, que ha sido publicado el 11 de marzo, se declaró en nuestro país un estado de emergencia sanitaria. Posteriormente, el 15 de marzo, se declaró en nuestro país un estado de emergencia nacional a través del Decreto Supremo 044. ¿Por qué he hecho relación o por qué he hecho referencia a todas estas normas? Porque es importante en materia tributaria tener en cuenta a partir de cuándo van a entrar en vigencia todas estas medidas tributarias que se han ido dictando. Pues bien, la declaratoria de emergencia en nuestro país ha comenzado a partir del 16 de marzo y por la contingencia que se presenta en la actualidad de la propagación de este virus, se ha prolongado hasta el 10 de mayo. En ese sentido, la declaratoria de emergencia se encuentra desde el 16 de marzo hasta el 10 de mayo. En este contexto, ha sido necesaria la emisión de un conjunto de medidas tributarias que permitan la flexibilización del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de todos los contribuyentes y, por otro lado, adoptar otras medidas dirigidas a brindar liquidez a las empresas que, en este caso, deben continuar con sus actividades. Vamos a comenzar, en este sentido, con un resumen de las principales medidas tributarias que se han emitido en el marco de este estado de emergencia. Vamos a comenzar con la primera medida tributaria, que es el ejercicio de la facultad discrecional por parte de la Administración Tributaria de no imponer sanciones a los contribuyentes durante este estado de emergencia. La primera pregunta que nos planteamos cuando se emitió esta norma es ¿qué significa que la Administración Tributaria tenga una facultad discrecional? Pues bien, todas las actuaciones de cualquier autoridad en el marco del sector público tiene que estar guiada por un principio que conocemos como el principio de legalidad. Pues bien, en el marco de una administración pública se emiten actos que están regulados y otros actos que no cuentan con regulación. En estos actos que no cuentan con regulación es que ingresa la posibilidad de que la administración, en este caso la Administración Tributaria SUNAT, pueda aplicar una facultad discrecional adaptada a adoptar la mejor decisión, o es una herramienta jurídica que tienen las administraciones públicas, en este caso SUNAT, de adoptar la mejor decisión en un determinado caso concreto. En este caso, esta decisión que se adopte tiene que estar guiada por el principio de razonabilidad. ¿Qué implica esto? Aplicado a las sanciones que se imponen en materia tributaria cada vez que un contribuyente comete una infracción. Cualquier infracción que se cometa o se detecte en el estado de emergencia a partir del 16 de marzo hasta el 10 de mayo no va a ser sancionada.
En este sentido, podemos plantear una siguiente interrogante. ¿Esta aplicación de esta facultad discrecional de no sancionar se va a aplicar para todos los contribuyentes o solo para un grupo de contribuyentes? La respuesta a esta pregunta es que evidentemente esta aplicación de esta facultad discrecional comprende a todos los contribuyentes, sean medianos contribuyentes, sean principales contribuyentes. Vamos a situarnos en un ejemplo. Si inicialmente como contribuyente tenía la obligación de presentar mi declaración jurada anual del impuesto a la renta 2019 el día 28 de marzo, de acuerdo a mi último dígito de RUC, y no presenté mi declaración, en este caso no seré sancionado por la infracción tipificada en el artículo 176, numeral 1, referente a no presentar declaraciones juradas dentro del plazo. Entonces, esta primera facultad discrecional es muy importante, atendiendo a la imposibilidad que tenemos como contribuyentes de poder cumplir con todas nuestras obligaciones tributarias. Entonces, esta primera medida tributaria está destinada a no sancionar las infracciones que cometan los contribuyentes durante el estado de emergencia. Vamos con otra medida tributaria también importante para todos los contribuyentes, referidas a la presentación de las declaraciones juradas anuales. Bueno, en este caso vamos a hacer referencia a la prórroga de la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2019. Originariamente, la presentación de esta declaración jurada anual del impuesto a la renta 2019 tenía que realizarse entre fines de marzo a inicios de abril. Sin embargo, precisamente por esta pandemia que estamos viviendo, se emitió una resolución de superintendencia que prorrogaba el plazo de presentación de esta declaración jurada anual del impuesto a la renta 2019. Pero en principio solamente comprendió a un grupo de contribuyentes, esto es, a contribuyentes que tuvieran ingresos netos de tercera categoría o que percibieran otros ingresos distintos a la tercera categoría, como puede ser rentas de cuarta, rentas de quinta, con un importe de hasta 2.300 UITs, equivalente a 9.660.000 soles. Entonces, inicialmente solamente la prórroga comprendía a este grupo de contribuyentes que tuvieran este nivel de ingresos. Sin embargo, posteriormente, y fue una medida ideal, adecuada para otros contribuyentes que sus ingresos superaban estos 9.660.000 soles. Y es así que se incorporó o se amplió el número de contribuyentes, y esta vez se incorporó a todos aquellos contribuyentes que tuvieran un ingreso de hasta 21 millones de soles. De tal manera que todos los contribuyentes que han tenido ingresos netos de tercera categoría durante el ejercicio 2019 de hasta 21 millones de soles, y no solamente ingresos de tercera categoría, sino cualquier otro tipo de ingreso que sumado no supere los 21 millones, pueden, en este caso, presentar su declaración jurada entre el 24 de junio y el 9 de julio. Entonces, ante esto vamos a plantear las siguientes interrogantes. ¿Esta prórroga que me está brindando el Estado de poder presentar mi declaración solamente comprende la presentación de la declaración? No. Yo puedo tanto presentar mi declaración y pagar, o sea, cumplir con mi obligación formal y mi obligación de pago del tributo dentro de este nuevo plazo. Por otro lado, comprende a contribuyentes esta prórroga cuyos ingresos superen los 21 millones de soles, evidentemente no, porque la norma ha establecido un tope para el beneficio de esta prórroga en función de los ingresos que tenga un contribuyente. De tal manera que si un contribuyente tiene ingresos que superan los 21 millones de soles, evidentemente no va a estar comprendido dentro de esta prórroga. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los contribuyentes que desearan presentar su declaración y pagar antes de este plazo? Lo van a poder hacer perfectamente, porque esta es una prórroga que concede plazos máximos. Sin embargo, si tú puedes presentar tu declaración y realizar el pago del tributo con anterioridad a este nuevo plazo, entre el 24 de junio y el 9 de julio,
entonces tú podrás cumplir con tus obligaciones tributarias porque, como vine mencionando, estos plazos son plazos máximos de presentación tanto de la declaración como el pago del tributo del impuesto a la renta. Por otro lado, también tenemos otras medidas tributarias que se han modificado hasta el miércoles pasado, hasta el día 29 de este mes. Y es que no solamente como contribuyentes tenemos la obligación de presentar una declaración jurada anual del impuesto a la renta, sino también vamos a tener la obligación de presentar declaraciones juradas mensuales. Entonces, esta prórroga también ha comprendido la presentación de las declaraciones juradas mensuales correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio. Sin embargo, en el mes de febrero vamos a tener en consideración que únicamente pueden acogerse a esta prórroga aquellos contribuyentes cuyos ingresos netos no superen los 9.660.000 soles. Ya para los meses posteriores, marzo, abril, mayo y junio, ya pueden acogerse aquellos contribuyentes cuyos ingresos no superan los 21 millones de soles. Entonces, siempre vamos a recordar que para febrero el límite de ingresos va a ser menor que en los meses posteriores, marzo, abril, mayo y junio. Se está dando la posibilidad de que todos los contribuyentes puedan presentar su declaración entre junio y agosto. Y precisamente esto se ha realizado pensando en que no colisionen dos obligaciones. Por un lado, la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2019 y por otro, la presentación de las declaraciones juradas mensuales correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio. Por otro lado, también tenemos una prórroga en la presentación de la planilla electrónica. Esta prórroga de la planilla electrónica va a corresponder a los meses de febrero y al mes también de marzo, que se ha prorrogado, en este caso, su presentación hasta el mes de mayo. Entonces, hasta acá hemos podido analizar medidas tributarias importantes referidas, por ejemplo, primero, al ejercicio de la facultad discrecional por parte de la Administración Tributaria de no sancionar, y también la prórroga en el plazo de presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2019, la prórroga en la presentación de las declaraciones juradas mensuales correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio, y la prórroga también en la presentación de la planilla electrónica de los meses de febrero y el mes de marzo. Pero veamos también otras medidas tributarias que favorecen a aquellos contribuyentes que se hubieran acogido a un aplazamiento y o fraccionamiento o refinanciamiento. En estos casos, todos los contribuyentes que tengan deudas tributarias acogidas a aplazamiento y o fraccionamiento o refinanciamiento hasta el 15 de marzo, si tenían cuotas que vencían entre el 31 de marzo y el 30 de abril, estas van a poder ser canceladas hasta el 29 de mayo. Y también tenemos una prórroga adicional, que es en el caso de todos aquellos contribuyentes que estén obligados a presentar la declaración anual de operaciones con terceros, el DAOT. También podrán presentarlo hasta el 29 de mayo. Entonces, hasta acá hemos visto todo lo referido a prórrogas en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero también vamos a abordar otra medida tributaria bastante interesante, que es la reducción de las tasas de interés. Pues bien, hace más de 10 años en nuestro país no se generaba en este caso la prórroga de las tasas de interés. De esta manera, tenemos dos tasas de interés que se han modificado. La tasa de interés en el caso de los intereses moratorios y la tasa de interés en el caso de las devoluciones. Pues bien, comencemos con la tasa de interés en el caso de los intereses moratorios. En el caso de los intereses moratorios, la tasa de interés se ha reducido de un 1.2% a un 1% cuando el interés es en moneda nacional, y cuando el interés es en moneda extranjera o son operaciones por moneda extranjera, se ha reducido de un 0.6 a un 0.5%. ¿Por qué es importante en este caso hacer referencia a los intereses moratorios? Porque todo aquel contribuyente que tenga una deuda tributaria con SUNAT, que no la cancele dentro del plazo previsto en el cronograma de cumplimiento de obligaciones tributarias, va a tener que pagar un interés moratorio.
En este sentido, al reducirse la tasa de interés moratorio, esto sería un beneficio favorable para todos los contribuyentes que tengan alguna deuda impaga ante la administración tributaria. Por otro lado, también tenemos la reducción de la tasa de interés de las devoluciones cuando un contribuyente realiza un pago en exceso. En este caso, todos los contribuyentes, cuando realicemos pago en exceso de nuestros impuestos, tenemos derecho a una devolución por parte de la SUNAT. En este sentido, también se ha modificado la tasa de interés en el caso de las devoluciones por impuestos que se han pagado en exceso a la administración tributaria. Entonces, inicialmente se manejaba una tasa de 0.5, actualmente la tasa es de 0.42% cuando la operación es en moneda nacional, y también se ha reducido la tasa de interés moratorio en el caso de operaciones en moneda extranjera. ¿Por qué es importante esta reducción de la tasa? Más allá que en nuestro país hace 10 años no se haya reducido la tasa de interés moratorio, es trascendental porque vamos a colocar el caso que tenemos un fraccionamiento, que hemos acogido a fraccionamiento una deuda hasta el 15 de marzo. Sin embargo, por razones de liquidez económica no hemos pagado la deuda tributaria que teníamos o la cuota que vencía entre el 31 de marzo y el 30 de abril. ¿Podemos pagarlo en mayo? Sí. Sin embargo, esto va a generar intereses moratorios y a reducirse la tasa de interés moratorio en nuestro país, eso tiene un impacto positivo para todos como contribuyentes. Lo ideal en este aspecto sería que esta tasa de interés moratorio pueda prolongarse mucho más allá de este estado de emergencia, pues es evidente que el impacto económico que estamos viviendo a nivel del Perú y a nivel mundial va a determinar que vayamos a tener un conjunto de deudas tributarias y sería importante que esta medida pueda prolongarse en el tiempo. Por otro lado, otra medida tributaria trascendental también en el tema de la contratación de personas que presten servicios de cuarta categoría, como son los profesionales independientes, como pueden ser médicos, enfermeras, respecto de los cuales la administración pública, en este caso los hospitales, requieren su contratación inmediata. Antiguamente la tramitación o la generación de un RUC tenía que generarla cada contribuyente. Sin embargo, actualmente, durante ese estado de emergencia, las entidades públicas, las administraciones públicas van a poder contratar a todos los profesionales que requieran para atender esta emergencia, a todos los generadores de cuarta categoría que son profesionales independientes, y va a ser la administración pública quien a través de un procedimiento especial cumpla con generarle su RUC a todos estos contribuyentes sujetos, en este caso, a rentas de cuarta categoría. Por otro lado, otra modificación importante que ya abarca el campo de los procedimientos tributarios. A manera de introducción, en materia tributaria existen un conjunto de procedimientos, como son, por ejemplo, el procedimiento de fiscalización, el procedimiento contencioso tributario, que comprende 2 etapas, reclamo y apelación. Vamos a colocarnos en el supuesto que habíamos iniciado antes del estado de emergencia, 3 meses antes, habíamos presentado un recurso de reclamo. Pues bien, a través del decreto de urgencia número 29 del año 2020, se ha suspendido por 30 días hábiles la tramitación de los procedimientos administrativos. Dentro de ellos, evidentemente, los procedimientos tributarios. ¿Qué implica una suspensión, en este caso, del procedimiento tributario? Implica que durante el lapso de los 30 días hábiles, ese plazo no lo voy a computar. Y si la administración tributaria tenía un plazo de 9 meses para poder resolver, habíamos mencionado que había interpuesto mi recurso de reclamo hace 3 meses. En este caso, superado el estado de emergencia, la administración tendrá 6 meses más para poder emitir pronunciamiento. La suspensión implica nuevamente que este plazo que ha transcurrido no se va a computar. Sin embargo, vamos a tener en consideración el plazo anterior y el plazo posterior que se genere una vez levantado el estado de emergencia. Finalmente, quiero concluir mi exposición con un tema que se ha discutido mucho en redes sociales a razón de un anuncio del presidente. En este caso se ha discutido la creación de un impuesto a la riqueza.
Más allá, de repente, de la imprecisión técnica que existe en cuanto a hacer referencia a un impuesto a la riqueza, dentro de las primeras clases de derecho tributario siempre se encuentra la exposición de que todo tributo grava una manifestación de riqueza. Y son tres las manifestaciones de riqueza existentes en nuestro país: el patrimonio, la renta y el consumo. Cada una de estas manifestaciones de riqueza está gravada por un tributo en específico. Por ejemplo, el consumo por el impuesto general a las ventas, el impuesto a la renta por el impuesto, bueno, la renta por el impuesto a la renta. Sin embargo, más allá o superada esta imprecisión técnica que puede existir en el hecho de que todo tributo grava una manifestación de riqueza, hay que tener en consideración que para el diseño de un tributo se tiene que tener en cuenta el artículo 74 establecido en la Constitución Política, que establece que todo tributo se crea por ley o por decreto legislativo. Pero al momento de crear un tributo no puedo hacer uso de este poder tributario de crear tributos de manera ilimitada, sino que tengo que tener límites, y esos límites son precisamente los principios de legalidad, de no confiscatoriedad, de reserva de ley, de respeto a los derechos fundamentales. En este marco, crear un tributo que en este caso grave la riqueza, o perdón, que en este caso grave los ingresos, implicaría una colisión al principio de capacidad contributiva, porque desde ya tenemos un tributo que grava los ingresos, que es el impuesto a la renta. Entonces, al crear otro tributo que grave esos mismos ingresos, estaríamos, en este caso, creando una doble imposición para el contribuyente. Y por otro lado, si lo que se requiere en estos momentos es obtener liquidez, una modificatoria al impuesto a la renta no nos permitiría alcanzar este objetivo, porque recordemos que las normas del impuesto a la renta, conforme el artículo 10 del título preliminar del Código Tributario, son de periodicidad anual. Entonces, cualquier modificación introducida en el impuesto a la renta durante este ejercicio 2020 recién entraría en vigencia el primer día del año siguiente, que es el 2021. Y recién podría la administración comenzar a recaudarlo a partir del año 2022. Entonces, hay que tener en consideración que se debe repensar la creación de un impuesto, pero sobre la base de la potestad tributaria regulada en el artículo 74 de la Constitución Política. Pues bien, finalmente con esto termino mi exposición, agradeciendo nuevamente la invitación de estas instituciones tan importantes para la sociedad jurídica. Y por otro lado, mi recomendación es que sigamos siendo responsables, porque la única manera de combatir esta epidemia es quedándonos en casa y siendo responsables con nuestras actuaciones. Muchas gracias por la invitación y estoy abierta a las preguntas que en este caso se planteen. Muchas gracias. Bien, doctora Fresia, muchísimas gracias por estas precisiones en realidad que son muy necesarias en estos tiempos, y que a propósito de este último comentario tópico del impuesto a la riqueza, que en realidad es una propuesta que, bueno, ha surgido no necesariamente ahorita, sino ya viene acarreando varias propuestas legislativas en el Parlamento, y que, bueno, al día de hoy se torna de pronto un poco más oportuna, un poco más necesaria al parecer, ¿no? Y que, bueno, al fin y al cabo nos acaba de explicar de que esto, en caso que se diera, pues empezaríamos todavía de pronto a rentabilizar el próximo año, si es que no me equivoco. Entonces, de pronto la pregunta sería es que uno de los argumentos que empuja esta propuesta de manera política, por decirlo así, es mejorar nuestra economía, ¿no? Es decir, tener la mayor liquidez posible ahorita para poder solventar de pronto aspectos sociales como los bonos y todo lo que se viene dando al día de hoy. Pero creo yo que no se tiene en cuenta esta opinión técnica que nos acaba de comentar. En todo caso, en caso que se llegara a aprobar esta normativa, se llegue a desarrollar con mayor profundidad ahora, ¿qué cambios de pronto normativos puede suceder de pronto a nivel misma de la legislación tributaria, del orden constitucional, pero sobre todo, ¿afectaría nuestro orden económico realmente, o es que todavía lo vamos a ver esta afectación positiva o negativa el próximo año, ¿no? Claro, muchas gracias, doctor Juan Alberto. En este caso, siempre he creído que la política debe ir de la mano con un sustento técnico, porque si la política no tiene un sustento técnico, simplemente cualquier medida
dictada generalmente en esta pandemia que estamos viviendo, terminada esta pandemia, va a generar, en lugar de beneficios, un conjunto de conflictos más adelante. De repente hasta la inconstitucionalidad de una norma, que es precisamente lo que no se quiere. En ese sentido, lo que se plantea es que básicamente cualquier cambio normativo que existe en el ordenamiento de impuesto a la renta, de impuesto general a las ventas, que son ordenamientos ya existentes, lo que se requiere de manera oportuna es que cualquier modificación normativa que existe en el sistema tributario vaya de la mano con la potestad tributaria que tiene tanto los gobiernos locales como el gobierno central, que es el Tesoro Público, sustentada en la Constitución política. Esto es bajo el respeto de principios tributarios, como es el principio de legalidad, pero sobre todo que cualquier política tributaria que se adopte no colisione con el principio de capacidad contributiva, porque definitivamente en estos momentos todos nosotros como contribuyentes no nos encontramos de repente en la misma situación o en la misma capacidad económica para hacer el frente al pago de tributos. Entonces creo que estas medidas de las prórrogas en el cumplimiento de las declaraciones permiten, en este caso, a las empresas brindarle mayor liquidez y poder cumplir con otras obligaciones, no de naturaleza de acreencia ante el fisco, sino cumplir con ese sector, que es mi sector trabajo, ¿no es cierto? Los trabajadores que puedo tener en planilla y que tengo que seguir cumpliendo, en este caso, con las obligaciones, porque a su vez estos trabajadores tienen obligaciones familiares y es indispensable en este caso, con esto ya concluyo mi intervención, que cualquier medida política que se adopte esté de la mano con la Constitución política, cuyo sustento es el artículo 74 en materia tributaria, para evitar para evitar que en este caso se pueda generar algún conflicto más adelante, que es lo último que en este caso se debe presentar en este estado de emergencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Fresia, y como siempre un gusto escucharla en sus ponencias bastante puntuales y didácticas. Muchísimas gracias y un gran